vuelven a preguntar a través de las redes sociales sobre la cremación de los difuntos y si la iglesia la acepta, y si la acepta, en qué términos la acepta. Sobre este tema de la cremación de los difuntos hablé varios años atrás, ¿no? Y expliqué cuáles eran las normas generales que existían, que en su mayoría eran de sentido común. Pero 2 años atrás, o sea, después de yo haber abordado este tema, la Iglesia Católica ya publicó un documento, de tal manera que ya existe un texto específico, existe una enseñanza específica sobre qué cosa es lo que se debe hacer y qué es lo que piensa la Iglesia sobre este tema, ¿no? Se trata de un documento publicado por la Iglesia oficialmente en una instrucción que se llama la Instrucción sobre Sepultura de Difuntos y Conservación de Cenizas tras la Cremación, ¿no? Y es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y su nombre en latín, por si les interesa, es Ad Resurgendum cum Christo, es decir, resucitando con Cristo, sobre la resurrección con Cristo, ¿no? Y en esta instrucción se señala lo primero y lo más importante es que cuando la cremación de un difunto se realiza por razones higiénicas, económicas o sociales, y que no van en contra de la voluntad explícita del difunto, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Que no van en contra del deseo explícito del difunto. Una persona puede ser cremada, no hay ninguna oposición de parte de la Iglesia Católica, pero este tema es importante. Y se los digo que a mí me toca personalmente, porque mi padre, cuando falleció, pidió ser cremado. Mi hermano Sergio, mi hermana Sandra no expresó ninguna voluntad y fue cremada en España cuando falleció. Y mi hermano Sergio, el más joven, también expresó ser cremado. ¿Por qué? Porque las cenizas de mi padre y de mi hermana Sandra ya estaban juntas y él quería estar en el mismo columbario, en el mismo lugar donde estaban las cenizas, en el mismo cementerio, ¿no? Pero durante esta ceremonia de funerales de mi hermano Sergio, mi madre, que está viva, gracias a Dios, me dijo claramente que ella no quiere ser incinerada. Entonces, salvo que yo tenga motivos serísimos, que haya muerto, digamos, de una enfermedad tremendamente contagiosa, que es contagiosa incluso después de la muerte, no tengo ninguna razón para escoger lo que sería más práctico y más simbólico, más bello, ponerla en un cinerario y ponerla con el resto de mi familia, ¿no? Donde está mi familia, en el mismo columbario. Pero eso no va a pasar, no va a ser así. Porque ese es su deseo, a menos que mi madre cambie de opinión, ¿no? Entonces, esto lo digo, pero la primera condición es que efectivamente la persona puede ser incinerada, no hay ningún problema para la Iglesia respecto de esto, pero el documento dice que la Iglesia sigue prefiriendo el entierro del cuerpo como signo del respeto, de saber que en ese cuerpo ha estado presente un alma y ha formado parte de un ser humano integral, ¿no? Y que es más que una vasija vacía, ¿no? Pero ahora viene la parte importante. ¿Qué es lo que se debe hacer con las cenizas? Las cenizas, dice el texto de este documento, deben mantenerse, y acá estoy citando el texto literalmente, textualmente, lo estoy citando tal cual lo que dice el documento en español. Dice, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio, o si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. Es decir, en sencillo, hermanos,
Como saben ustedes, en los cementerios, designados por los cementerios así, por la iglesia, en los cementerios existen lugares que son para enterrar cenizas o para colocarlas en una especie de mini departamentos que reciben el nombre de columbarios, que viene de columba, paloma, que parecen palomares, ¿no? Y estos son pequeños palomares, columbarios hechos para depositar allí las cenizas en un lugar sagrado, ¿no? Algunas iglesias tienen sus propios columbarios, o sea, se han aceptado que las iglesias tengan un lugar donde pueden poner los restos de los difuntos en el territorio que forma parte de una iglesia, ¿no? Y en el caso de algunas congregaciones religiosas, las autoridades eclesiásticas, el obispo concretamente, ha permitido que, por ejemplo, en la casa madre o en la casa de novicios, por ejemplo, o en el centro de formación, en algún lugar amplio, exista un rincón donde puedan depositarse los restos mortales de los miembros de esa congregación religiosa y en algunas ocasiones a grandes benefactores de esa congregación religiosa, ¿no? Y esos restos pueden ser cenizas. Entonces, ¿esto qué cosa implica en la práctica? En la práctica significa que las cenizas no se pueden convertir en joyas. Sé de personas que han hecho dijes, etcétera, con parte de las cenizas de un ser querido. No se pueden dividir entre las personas. Somos 5 miembros de la familia, cada uno le toca un quinto de las cenizas. No se puede dividir entre los miembros de la familia. No se puede conservar en una urna en la sala de mi casa o en un cuarto especial que yo puedo llamar el rincón de la familia. Hay personas que tienen su propia capilla o le llaman la capilla familiar a un rincón del hogar donde están las imágenes religiosas más queridas. Ese no es un lugar para depositar los restos de un difunto, ¿no? Por más devoto que sea el lugar o el rincón. Y tampoco pueden arrojarse al mar o las montañas o cualquier lugar emblemático, desde la cima de un techo, desde un avión, porque para esto hay intenciones del difunto que son de lo más extrañas, ¿no? Y en este caso, tratándose de un futuro difunto católico, hay que explicarle y catequizarlo. Es lo que me pasó con mi padre, ¿no? Mi padre, nacido en Salta, en Argentina, le encantaban las montañas, ¿no? Él se acordaba mucho de las cadenas subandinas ahí en el Valle del Lerma, en Salta, cerca de Salta. Y a él le gustaba, cuando íbamos a pasear, mucho más ir hacia las montañas en el Perú, cuando vivíamos en el Perú, que irse hacia el mar, que a veces iba, pero prefería mucho más la montaña, los ríos, ¿no? Entonces él me dijo: hijo, cuando me incineres mis cenizas no las vayas a botar al mar, porque acuérdate que yo no soy un hombre de mar, soy un hombre de montaña. Entonces, si quieres, ve a Santa Eulalia, que es un lugar montañoso al este de Lima, que le encantaba ir a descansar ahí a mi papá. Y yo le dije: tata, así no va a ser la cosa. La iglesia pide que los restos mortales de un cristiano se pongan en un lugar cristiano y se entierren. Entonces no voy a tirar tus cenizas de ningún lado, las voy a poner en el cementerio junto con las cenizas de la Gurdi, le dije, de mi hermana Sandra. Ah, dijo mi papá, si eso es lo que pide la Santa Madre Iglesia, así va a ser, olvídate de lo que te he dicho, ¿no? Y con toda tranquilidad y calma, no hubo ninguna tensión, y esto ya era un momento en que mi papá se estaba aproximando a la muerte. Fue prácticamente 4 o 5 días antes de que muriera, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer las cosas bien de acuerdo a los principios de la iglesia. Miren, la iglesia cree lo que dice San Pablo, que las trompetas sonarán, como dice San Pablo, y los muertos resucitarán y se levantarán incorruptibles. Entonces, nosotros sabemos por la teología cristiana que este cuerpo no va a ser tal cual el que tenemos, porque es un cuerpo corruptible.
será un cuerpo incorruptible, pero ese cuerpo va a provenir del cuerpo que nosotros tenemos. Es decir, no va a ser un cuerpo tan distinto que nosotros no vamos a ser capaces de reconocerlo en algún momento. Recuerden ustedes, Jesucristo con su cuerpo resucitado era el mismo cuerpo, pero era un cuerpo obviamente glorioso, un cuerpo resucitado, y por eso podía atravesar la pared y aparecerse repentinamente, y por eso también podía pasar desapercibido por momentos cuando los apóstoles no lo reconocían. Pero en un momento, siempre en un determinado momento, llega los 4 evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, cuando se habla del momento de la resurrección, se habla de este momento de reconocimiento. Ahí está Jesús, es Jesús, es el Señor, ¿no? Entonces, en base a esta teología del cuerpo, del valor del cuerpo que ha sido creado amorosamente por Dios, es que nosotros buscamos darle esta reverencia, y por eso una de las obras de misericordia por la cual seremos juzgados es la de dar sepultura a los muertos, ¿no? Por eso no dejamos un cuerpo humano de alguien que perdió la vida, perdido en algún punto, para que se corrompa. Cuando lo encontramos, lo recogemos, lo enterramos. Es una tradición cristiana, y es una tradición que reconoce el valor de eso que fue creado por Dios, ¿no? De ahí vienen los principios, no son normas caprichosas, ¿no? Este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe por eso señala que está totalmente prohibida la conservación de las cenizas en el hogar, ¿no? Las cenizas en el hogar no pueden ser divididas entre los diferentes, las cenizas no pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares, y se les debe asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación, ¿no? Justamente, ¿por qué no se arrojan las cenizas al mar o a la tierra o a las montañas? Justamente dice este documento aprobado por el Papa Francisco, dice: no las arrojamos, las conservamos textualmente, leo textualmente, para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista. No está permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra, en el agua o en cualquier otra forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería u otros artículos, teniendo en cuenta que para estas formas de proceder no se pueden invocar razones higiénicas, sociales o económicas que puedan motivar la opción de la cremación, ¿no? Entonces, el documento explica algo que es muy sencillo. Dice: siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados, ¿no? A partir de 1963 la Iglesia aceptó claramente la cremación, ¿no? Pero siempre recordando que se trata de respetar estas cenizas y darles sepultura, como decía, en tierra o en un columbario, en un lugar adecuado aprobado por la Iglesia, ¿no? Enterrando los cuerpos de los fieles difuntos, dice el documento, la Iglesia confirma su fe en la resurrección de la carne y pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte integrante de la persona con la cual el cuerpo comparte la historia, ¿no? Y esta visión es precisamente la que nos ayuda a comprender por qué en nuestra vida cristiana la Iglesia nos pide que si incineramos a nuestros familiares, lo hagamos de acuerdo a estos principios cristianos que tienen una razón en la tradición y en la fe de la Iglesia. Que tengas un buen día.